Buenos días. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Fernanda Guliac, la directora ejecutiva de la Fundación Viñoli, que está en este video, y con el presidente de la Fundación, Román Viñoli. Eh, ¿Qué tal? Buen día. Román, te vimos ahí en la inauguración de, del stand uruguayo en la 19ª Bienal de Venecia de Arquitectura, Ujú. y nos dejó muy, muy sorprendidos la presencia de un estudio de este prestigio allí participando. ¿Por qué no nos contás un poquito de qué se trata la Fundación Viñoli y cómo y cuál fue el rol de participación ahí? Mi padre, Rafael Viñoli, era una persona que era muy consciente de los efectos que tenía la arquitectura en la sociedad y en la cultura y en la gente y en el bienestar y en el futuro de un país y de un mundo. Me parece que estaría muy contento de ver la instalación que crearon estos tres artistas, arquitectos, que realmente enfocan la mentalidad del vidente en pensar en los efectos del agua, en lo que hace el tiempo, en el efecto de los usos de los recursos que tenemos y nos pone en una especie de momento contemplativo. Bueno, en principio mi presencia, nuestra presencia no fue en pos del estudio, fue únicamente representando la Fundación Viñoli. La Fundación Viñoli es una entidad que existe hace bastantes años ya, que tuvo como propósito eh, principal canalizar los impulsos caritativos de mis padres hasta el momento que se muere Rafael en marzo del 2023. Eh, en pocos minutos después, mismo en el hospital, cuando el cirujano viene a informarme que mi padre falleció, de una manera muy inesperada, se me hizo muy claro que esta fundación que él había creado y que juntos habíamos fondeado, debería tener un fin eh, más coherente con respecto a lo que fueron los intereses principales de mi padre más allá de su carrera, ¿no? Mi padre era una persona con una capacidad productiva legendaria, digamos, un tipo que podía hacer miles de cosas a la vez en arquitectura, súper productivo, pero siempre estuvo muy motivado por la educación y por un eje ético y, digamos, moral de lo que es la responsabilidad del arquitecto en el mundo, que él siempre no se quejó, observó que, que el rol del arquitecto ha sido desvirtuado durante los últimos 100 años por la atomización de la responsabilidad profesional en la cadena de valores que implica el desarrollo inmobiliario en todas sus formas. Y eso se refleja en la complejidad de los contratos y cosas así. Cuando ves el contrato de Frank Lloyd Wright en 1902, son tres párrafos. El tipo dice: yo te voy a diseñar todo, yo me voy a encargar de todo, vos me vas a pagar un porcentaje del costo de la obra. Y ahora los contratos tienen 350, ¿viste? 350 páginas, hay
hay 18.000 diferentes asesores que son eh, tipo que impone el cliente, por ejemplo, viste, diferentes tipos de asesoramiento emocional y técnico y legal y demás para el desarrollo de proyectos arquitectónicos. Y, y entonces en el momento que muere mi padre, me di cuenta que esta fundación debería ir hacia un proyecto educativo de lo que es el verdadero, lo que debería ser el verdadero rol del arquitecto. Y el verdadero rol del arquitecto está basado en el reconocimiento de que toda obra constructiva, no importa qué fin tenga o quién la use, si está rodeada de otras cosas, si está en un lugar de algún tipo de densidad de población, es por defecto una obra cívica. ¿Por qué? Porque los edificios cuestan mucho, consumen muchísimo capital, tienen una escala que no es ignorable, ¿no? O sea, más allá de la gente que vive o trabaja dentro de un edificio, tienen un impacto muy amplio en su comunidad. O sea, eventualmente en una ciudad cualquier edificio impacta millones de personas. Pues, si es tan poco por cómo la gente lo ve al edificio y si le da agrado o no la visual del edificio, y obviamente tiene mucho más impacto que la visual una construcción. Y últimamente, y por último, estas cosas que construyen los arquitectos duran mucho tiempo y por ser tan duraderos, amplía aún más el impacto que pueden tener. Entonces, me di cuenta que tenía que reenfocar la fundación en ampliar esa visión de lo que es la responsabilidad ética y moral de la profesión de arquitectura. Entonces, una de las cosas que hicimos es apoyar el pabellón de Uruguay en la Bienal de Arquitectura en Venecia. Nos pareció una oportunidad un poco para plantar una bandera y decir, acá estamos. Es la primera. Es la primera, es el primer acto, eh, es el primer acto público que tiene la fundación. Román, vos sos arquitecto? Yo no soy arquitecto de profesión, no fui formado como arquitecto. Eh, Soy cineasta y gerente de empresas por formación. Tengo masters en Business Administration y en Filmmaking. Pero he trabajado toda mi vida con mi padre en momentos muy intensos de su carrera y hace 13 años, ca- sí, 13, 14 años que estoy trabajando full time en el estudio con papá y he sido parte del desarrollo de diseños importantes en proyectos alrededor del mundo y me he encargado de proyectos, he sido el líder, director de diferentes proyectos que ha entregado el estudio. Eh, Así que si no soy arquitecto, sé Le de qué pega se cerca, trata. le pega cerca. Sí. ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? Nací en Buenos Aires. Ah, eh, Nos fuimos en el 79 de un día para el otro.
desde Montevideo. Te estaban viviendo en Montevideo No, no, todo. vivíamos en Buenos Aires. Ah, Mi padre vivió casi toda su, bueno, mi padre nace en Montevideo, ¿en qué barrio? en Pocitos. Sí. Se muda a Buenos Aires a los 5 años con su padre, Román Viñoli Barreto, que en la época había sido director creativo del Sodre y se fue a Buenos Aires para dirigir algunas obras de teatro que después se transformó en una carrera cinematográfica con Argentina Sonofilm. Ah, Eh, mirá. mi abuelo, mi abuelo llegó a dirigir 22 largos metrajes. Uf. Eh, Entre ellos algunos que seguramente reconoces los nombres como La Bestia de Morir o El Vampiro Negro. Mm. Eh, y entonces mi padre tuvo casi toda su educación en Buenos Aires y fue ahí donde se formó como arquitecto, entrando en la UBA en el 64, creo, 65, 64, 64. Y en el medio de su carrera académica en la UBA gana un concurso para hacer la sede de la Unión Industrial Argentina en Catalinas. Eh, y ahí, como te podrás imaginar, todos los estudios de arquitectura de Buenos Aires lo querían contratar porque venía con el proyecto más novedoso de la ciudad. Eh, y ahí es donde se integra como socio del estudio eh, de Solsona con Mantiola, Sánchez Gómez, Pechersky, etcétera. Esa es un poco la misión de la Fundación Viñoli, es concientizar a la población hacia los efectos de la arquitectura en todas nuestras vidas. Y yo creo que Rafael hubiese estado muy contento de participar de esto y de ser parte de apoyar la extensión del Uruguay en el mundo. Y doy muchas gracias por darnos esta oportunidad de participar con ustedes en este gran evento. Así que les agradezco mucho.